Hola. Hola, Pablo. Hola, ahora sí los escucho. Está, buenísimo. Bueno, Mariela Muerza te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, Pablo. Bueno, antes que nada te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. La primera pregunta que hacemos siempre, como para meternos un poco en la vida profesional de nuestros entrevistados, es ¿cómo aparece el teatro en tu vida? ¿Desde el principio? Sí, eran Adán y Eva. No, bueno, aparece de chico porque tenía una familia muy teatrera y vivíamos encima en Talcahuano y Corrientes, o sea que mis salidas al teatro eran desde muy pequeño y después, bueno, todo ese gusto por el teatro lo seguí cultivando durante la adolescencia, yendo a ver teatro, estudiando actuación, bueno, esto. Todo un poco. De todo un poco, sí. Hola, Alicia. Hola, Pablo, perdón, pero Alicia los te habla, con ¿cómo mucho estás? delay, Hola. Sí, yo estoy escuchando, solo que con un cierto delay. Hola, ¿qué tal? Alicia te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Bien. Mira, yo quería preguntarte especialmente por la obra de Eso no se canta, porque además de haberme gustado mucho, quería saber cómo te surgió a vos hacer la obra con tantas canciones que fueron prohibidas en distintos momentos. Mira, hace tiempo tenía ganas de seguir combinando de una manera un poco más clara mi rol de periodista con el de artista y bueno, no encontraba bien la forma hasta que un día fui a ver un espectáculo a la Sala 3 del Teatro de la Comedia, esa sala hermosa que lamentablemente no existe más, y estaba muy aburrido, no me gustó nada el espectáculo y me empecé a pensar qué se podía hacer en esa sala que me gustaba tanto. Y bueno, llegué a casa y me vi un capítulo de La Casa de Papel y estaban cantando Bella Ciao y me acordé que en la época en los 70 era una canción que la cantaban mucho los militantes y ahí empezó a surgir esta idea de empezar a recopilar canciones que alguna vez fueron prohibidas, que junté como 30 y pico, y después bueno, hice una selección y la uní con textos algunos textos míos y otros de poetas y escritores que alguna vez también sufrieron la censura. Y a partir de ahí hice como una especie de trabajo de edición periodística / artística, y salió esto que fue de Eso no se canta. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Sí, Ali, seguí, si querías continuar. No, dale. Bueno, Pablo, ¿cómo andás? Franco Frijomil te saluda, un gusto escucharte. ¿Cómo estás, Franco? Bien, muy bien. Te quería hacer dos preguntitas. Sí. Una, bueno, vos también estás haciendo tu programa de radio en la 1110. ¿Cómo te adecuaste al contexto? Me imagino que lo estás haciendo de una forma similar a como la estamos llevando nosotros, o no. ¿Cómo te pudiste adaptar a eso? Y ¿cómo ves esto de hacer radio, que encima es un medio del cual se omite completamente el cuerpo, el físico, a no verse además con la gente que uno entrevista, con la gente que está en piso con uno? ¿Cómo es tu experiencia hoy día? Mira, me adapté como me adapto, me adapté a eso como me adapté a todo lo demás que tiene que ver con esto de estar en cuarentena y estar guardado y no salir de nuestras casas. Yo salgo solamente a pasear a mi perra y a hacer alguna compra al supermercado, pero con respecto a la radio, el primer programa lo hicimos por teléfono y la verdad que salió bastante bien. Y ya la siguiente semana, yo hago un programa semanal, a la siguiente semana nos instalaron un programita en nuestros celulares y estamos saliendo al aire con eso, que se escucha como si estuviéramos en el estudio. A lo único que yo no me adapto es que a mí me gusta mucho el género de la entrevista y yo las entrevistas las suelo hacer en piso y el no mirar a los ojos al entrevistado es algo que resta y bueno, en ese sentido, en el cierto desorden
que causa el no poder verte con tus compañeros, con el operador, con los productores, pero hay un punto en el que te terminas acostumbrando porque sabes que eso tiene que ser así. Es como, ya te digo, todo lo que tiene que ver con esta cuarentena. Yo también sigo con mi trabajo en el diario La Nación y de manera remota, trabajando desde acá, y no es lo mismo, lógicamente, pero bueno, tiene que ser así. Totalmente. Hola, Pablo. La otra, tenía una segunda preguntita para hacerle nomás chiquita, que es, ya estando también en tema de la actualidad, el contexto en el que estamos, ¿qué opinas vos o cómo ves esto de el pedido de los actores que han salido y bueno, día tras día cada vez más fuertes? Ahora salió, por ejemplo, Moria también, es como hacer un descargo. ¿Cómo ves vos la opinión de los actores en cuanto a esto de solicitar trabajo, ¿no? Cuando digo un poco estamos todos en la misma. Cuando me decís la opinión de los actores, ¿a qué te referís? Tu opinión en relación a la opinión de los actores en general, de que queremos laburar, ¿no? Y un poco también solicitándole esto o haciéndole llegar el pedido a asociación de actores cuando, bueno, es un pedido que viene de más arriba también. Mira, yo creo que lo que pasa es que, claro, para el actor no estar en contacto con su público es durísimo, y creo que el pedido es genuino. Ahora, también creo que es el pedido genuino de parte de las autoridades de que nos quedemos en nuestras casas para protegernos, no solamente a nosotros mismos, sino a los demás. Entonces yo creo que el pensar a que querés salir para actuar, sin tener en cuenta que además, estamos hablando de la televisión concretamente, ¿no? Sin tener en cuenta que además al lado tuyo va a haber técnicos, camarógrafos, productores, es decir, un movimiento de gente muy importante, y me parece que hay algo ahí que me hace un poco de ruido. Del mismo modo te digo, que cualquier otro tipo de programa, transmisión televisiva que no sea artística. Es decir, hay un movimiento de gente ahí que a mí en algunos puntos yo veo esos programas donde hay 5 o 10 panelistas, opinadores de la nada, que digo, toda esta gente está ahí a menos de 1 metro de distancia. Y no está bueno, ¿viste? No está bueno porque la gente suele decir, mirá, el que tiene angustia de estar encerrado, que salga. No es el que tiene angustia. El que sale pone en riesgo a otro, a un señor mayor que puede estar caminando por ahí, ¿viste? Yo lo que sí creo es que hay que pensar y establecer un protocolo rápido para el trabajo de los artistas, y tiene que ser, sí, rápido, porque se está dejando un poco de lado el medio. Y la gente se está empobreciendo porque el artista no suele cobrar un sueldo, a menos que justo te haya caído el elenco del San Martín en ese momento, ¿viste? O el programa. Claro. Pero si no, están todos sin cobrar, sin percibir salario, los artistas y los que trabajan además en medios artísticos. No nos olvidemos de toda esa gente. Una obra de teatro, un programa de televisión no implica solamente al actor, sino a todo lo que hay alrededor. Totalmente. Hola, Pablo. Mariana te saluda. ¿Cómo estás, Mariana? Bien. ¿Qué va a pasar este año con los premios Hugo? ¿Va a cambiar la modalidad? ¿Se van a suspender? Sí, seguramente la modalidad cambia por una cuestión lógica. Estamos charlando una vez por semana con Ricky y parte de la asociación civil, charlando posibilidades, pero no se puede tener una respuesta clara cuando el futuro cercano no está claro. No sabemos qué va a pasar de acá a una semana. Lo que está ocurriendo con esta pandemia es un día a día. Entonces nosotros podemos pensar como tal vez, suponete, piensan los productores y empresarios teatrales que dicen, bueno, nuestra idea es poder comenzar gradualmente en septiembre, octubre, para acelerar un poco diciembre y después en enero estar a pleno. Ponele que esa es una hipótesis válida y un plan genuino, pero no sabemos si eso se va a poder concretar. Si nos preguntás a nosotros, nos encantaría poder seguir ese esquema que está previsto por la comunidad teatral, y si fuera así, en septiembre, octubre estaríamos haciendo la ceremonia de premiación, pero no te lo puedo asegurar porque no se sabe qué va a pasar con esto. Obviamente el plan que teníamos nosotros de dividir la entrega en 2 partes, hacer la
los musicales para adultos por un lado y por otro los de niños, perdón, no lo vamos a poder llevar a cabo, lógicamente, porque tampoco se estrenó ningún espectáculo infantil y la temporada habría concluido en marzo, cuando comenzó la cuarentena. Pablo, yo tengo una pregunta en relación un poco a lo que comentaba recién Franco, ¿no? Con esta cosa de que los actores están pidiendo el hecho de volver a trabajar. Otras cosas, digo, sos el director de la parte de espectáculos de La Nación, y quería decirte que ayer pude leer la nota completa que hiciste con la gente de APDEA, de APAE, son la Asociación de Directores y la Asociación de Productores, todo ese glose, toda esa información que hicieron de la situación que está viviendo el teatro independiente, ¿no? Puntualmente. La última parte de la pregunta no te la escuché claramente, discúlpame. No, digo que ayer leí la nota completa, esta que habían hecho en página 12 con la gente de APDEA y la gente de APAE, la Asociación de Directores y la Asociación de Productores, con toda esta situación que está viviendo puntualmente el teatro independiente. Digo, pero a raíz de todo esto de la pandemia, de que estamos todo el mundo todo el tiempo conectados y demás, ¿cómo ves también el futuro de como director de espectáculo del diario La Nación? ¿Cómo es también el futuro del diario versión papel? ¿No? Toda esta cosa está afectando claramente también. A ver, es bastante amplia la pregunta. Yo, concretamente, hablar de periodismo es hablar mucho. Resumiéndote, el futuro del papel a mí me encantaría saberlo, porque depende de mi futuro laboral también. Obviamente el papel se lee muchísimo menos, pero sigue subsistiendo porque la gran cantidad de avisos va al papel, no va a la web. Los avisadores siguen anunciando en el papel. O sea que mientras sigan haciéndolo, nosotros seguimos gozando de buena salud. Sí, la cantidad de páginas es menor, el espacio es menor, y esto no lo sabemos, lo va a ir dictando el tiempo. Yo lo que creo es que sí, que en un futuro es inevitable que el papel esté en retirada, pero también, bueno, hay un montón de factores acá, qué sé yo, lo que se quiere es que la gente joven lea más los medios de comunicación, y la gente, los más jóvenes sabemos que no leen demasiado, quieren leer cortito y resumido, y para eso es la web, ¿viste? Entonces, en la medida en que nos vayamos muriendo los más adultos, quedará eso nada más. Si me preguntás a mí me gusta leer largo, bien explicado, con un buen contexto, pero bueno, sé que es una forma de lectura que está quedando un poco atrás, lamentablemente, según mi punto de vista. Según mi punto de vista, absolutamente, no digo que sea la verdad absoluta. Pablo, antes de terminar, nosotros tenemos una sección acá en el programa que se llama Date un consejo. Es darte un consejo a vos mismo si tuvieras que volver a algún momento particular de tu vida. La pregunta es, ¿qué consejo te darías si tuvieras que volver al día que dirigiste un musical por primera vez? No tengas miedo, confía un poco más en vos, eso. ¿Tuviste miedo? Contanos un poco la experiencia. Y sí, obvio, como cuando uno hace algo por primera vez, como cuando fui la primera vez a hacer mi primera nota, también tenía miedo. O cuando escribí mi primer informe para un diario y tenía miedo, lo leía 10 veces por miedo a haberme equivocado alguna palabra, alguna coma. Pero sí, lógicamente, las primeras veces fui muy cauteloso, muy pudoroso, porque encima yo al estar en los dos lados del mostrador me resultó siempre medio raro, medio difícil, para mí, para todo el mundo. Yo entiendo incluso cuando me critican por eso, porque sí, es raro, qué sé yo, bueno, pero hago lo que me gusta, y contra eso, viste, que me critiquen todo lo que quieran. Pero sí, lógicamente, me resultaba difícil, sobre todo, comunicar lo que quería ver arriba del escenario,
al artista, ¿viste? Y al artista le resultaba difícil lograrme a mí en ese lugar. Pero bueno, se fueron acomodando todas las fichas y hoy estoy, obviamente, yo no soy una persona naturalmente, por naturaleza insegura, es decir, esto que te digo que me daba miedo era al principio, las 2 primeras veces, los 2 primeros días, y después yo ya me largo y empiezo a confiar en lo que, en mi punto de vista y en la imagen que tengo y en lo que quiero, y ahí ya no se me va la inseguridad que pueda tener, ahí se me va. Y siempre, pero siempre, cuento con la opinión de gente cercana. Nunca me largo a hacer algo sin preguntar, porque también es algo que yo siempre critiqué mucho. Digo, a veces iba a ver espectáculos, decía, eran feos, ¿viste? Yo decía, pero la idea está buena, pero no tiene ningún amigo a quien consultarles antes, ¿viste? Porque hay un punto en el proceso artístico que necesitas sí o sí la mirada de otro. Pero bueno, nada, ahí yo, los primeros laburos que hice como director, por suerte, fueron en el contexto de grandes shows o de las presentaciones de los premios Hugo, de las oberturas, que ahí fue la primera experiencia que tuve, o en Primeras Damas, en Señores y Señores, que por ahí dirigía fragmentos o momentos de los espectáculos. Entonces, digamos, fue un comienzo interesante como para después adquirir la seguridad necesaria para un espectáculo completo. Pablo, es verdad esto de que siempre lo nuevo te genera incertidumbre, ¿no? Capaz que ahora ya estás a esta altura de tu carrera pisando sobre una disciplina o varias disciplinas, porque la verdad que haces varias cosas, más seguro. ¿Qué te queda ahí con ganas de hacer? ¿Hay algo en lo que te faltaría incursionar que vos decís, mira, esto todavía no lo hice y me gustaría probar? ¿Vos te referís a áreas que no tengan que ver con el periodismo, la dirección, la escritura? Mira, dentro de lo artístico, si vos me decís de pronto montar un templo de origami, también es válido. Claro, no, mira, obviamente, para mí, yo con el periodismo llegué a un techo, no tengo muchas más aspiraciones, la verdad. El periodismo a mí me desilusionó muchísimo, me siento un detractor de mi propia profesión, así que no espero demasiado más. Pero en lo artístico, sí, obviamente hay un montón de obras que me encantaría hacer, y si es en disciplinas con las cuales no incursioné, yo siempre tuve ahí como un acercamiento muy fuerte con la animación, con el dibujo animado, y ahí hay una cuenta pendiente. Así hubo varios proyectos truncos y hay siempre una cuenta pendiente ahí. Acá Franco me plantea una pregunta que me parece muy, muy interesante también, Fran, así que hacela vos. La plantea. Bueno, dentro de esto vos mencionabas el periodismo y que un poco has desertado en esa disciplina, y bueno, se ve cabalmente en el trayecto de tu carrera como te has ido volcando para un lugar mucho más cercano a lo artístico, no desde lo crítico, ¿no? Sino más desde otro lugar, ¿no? Como productor, director. ¿Cómo fue? Un poco me estás contestando que fue a partir de una desilusión, pero cuál fue la decisión de decir quiero vincularme desde otro lado con el espectáculo? Mirá, se fue dando. Yo siempre me consideré un hombre de teatro, es decir, a mí hasta siendo solamente crítico, es decir, por empezar yo soy periodista, el crítico es una consecuencia del periodismo. Siempre me preguntan, ¿sos crítico? No, yo soy periodista y además hago crítica de teatro. Al empezar a trabajar como crítico de teatro, que me decidí después de mucho tiempo, porque creo que tenés que tener mucho bagaje como para largarte a hacer una crítica, por eso nunca entiendo muy bien cuando leo críticas de pibes de 21 años, ¿viste? Pero ahí yo siempre me consideré un hombre de teatro y la gente del medio que siempre me conoció bien por la trayectoria larga que tengo dentro del mundo del espectáculo, digamos, me consideró tal.
y haciendo desde fuera del ego, ¿no? Desde si te hice una mala o buena crítica, sabés que, digamos, estás en el medio artístico, sabés que yo también formo parte de eso y bueno, nada, soy simplemente un comunicador, pero estoy apoyando siempre el teatro. Desde ahí yo siempre me considero un hombre de teatro, y bueno, y se fue dando lo de la dirección en realidad por culpa de Ricky Pascu, que me empujó a eso un poco, trabajando con él, y en un momento me di cuenta que era todo más o menos lo mismo, que estaba de un lado y del otro, Claro. y que había conocimientos, por esto que te digo, que de repente sin darme cuenta empecé a dirigir cositas, ¿viste? Darme cuenta que, perdón, pero acá prendieron un saumerio y me estoy ahogando. Y digamos, de que tenía el conocimiento como para llevar adelante un espectáculo, y aparte, nada, el conocimiento, yo, más allá de que yo no lo dé demasiado a conocer, estudié bastante, y bueno, nada, se fue dando así, de esa manera, y se fue sumando el impulso, lo fue sumando esta desilusión que empecé a tener con el periodismo, cuando empecé a ver el periodismo mentiroso, que yo cuando estudié, cuando me formé, la primera palabra que aparecía en esto era la verdad. Uno tiene que trabajar con la verdad. Y cuando empezás a ver que tus colegas que alguna vez admiraste, los empezás a ver que están diciendo cosas que no son así porque uno las conoce desde adentro, y ahí empezó a desilusionarte un poco. Es lo que me pasó un poco a mí, y por eso dije, bueno, nada, me quedo con la ilusión que es el teatro. Claro. Lo bien que hiciste, Pablo. La otra Bueno, y siempre matizando las dos cosas, ¿no? Porque yo creo que espectáculos como Saltimbanquis, como Gear, como De eso no se canta, tienen mucho de mi periodista puesto ahí, la necesidad de transmitir un mensaje, y eso creo que lo van a tener casi todos los espectáculos que haga. Es decir, a mí la verdad me llamaron para hacer algunas cosas, para dirigir algunas obras, a las cuales yo digo no, porque no me interesa, ¿no? Claro. Primero que no tengo que vivir de eso, y después que nada, quiero dirigir solo lo que a mí me interesa comunicar. Pablo, te agradecemos mucho nuevamente estos minutos que te tomaste para estar con nosotros, y esperamos, bueno, encontrarte pronto con los premios Hugo, entonces. Bueno, dale. Los veo pronto. Gracias, Pablo. Un beso grande. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Pablo Gorlero. Vamos a ir rapidito al retro, y después del retro, aprovechando que hoy es el Día Nacional del Actor, vamos a hablar largo y tendido de la situación de los actores.